Bueno chicos, ahora les voy a hablar. El segundo capítulo que vamos a tocar es acerca de psoriasis. Soy el doctor Pomar. Bueno, la psoriasis es una dermatosis común en la consulta dermatológica que le considera una dermatosis eritemato-papulo-escamosa. ¿Por qué? Porque está conformado por pápulas. La lesión elemental son pápulas que al confluir forman placas que son eritematosas de un color rosado y escamosas porque descaman. Tiene una descamación plateada. Tiene etiología desconocida, gran variedad clínica de presentación y una evolución crónica que se caracteriza por remisiones y exacerbaciones. Epidemiológicamente tiene una distribución mundial, la prevalencia es igual en hombres y mujeres y tiene dos picos de presentación, entre los 20 y 30 años y entre los 50 y 60 años de edad. ¿Cuál es la inmunopatogénesis? Hay factores genéticos involucrados, factores inmunológicos y factores ambientales, ¿no? Dentro de los factores genéticos, tal vez es importante mencionar el gen SORS1, que se encuentra en el cromosoma 6, que es el más involucrado con la patogenia de la psoriasis. En cuanto a los factores inmunológicos, están involucrados los linfocitos T y las interleuquinas. Y en cuanto a los factores ambientales, es importante mencionar que la psoriasis se puede presentar o debuta después de historia de ingesta de medicamentos. Por ejemplo, tenemos el litio, tenemos también los yecas, los AINES, infecciones. Es frecuente verlo en niños como forma de psoriasis butata luego de una infección por estreptococo. Por influenza también se puede ver y también hay una gran asociación con VIH. Entonces, psoriasis en cuanto a lo infeccioso, lo más importante que recuerden es que se asocia estreptococo y VIH. Se asocia a traumas externos, es lo que se denomina fenómeno de Koebner, ¿no? Por ejemplo, un paciente que nunca tuvo psoriasis, una paciente gordita con trastorno metabólico, es operada por una colestectomía y vamos a ver, como vemos en nuestras consultas, que luego de la cirugía, cuando pasa al pabellón, presentan lesiones de psoriasis sobre la cicatriz. Eso es lo que se conoce como fenómeno de Koebner. También hay factores hormonales e inmunitarios, ¿no? El estrés, ¿no? Todo eso se denomina estrés. Cuando el organismo responde mal a esto, lo que denominamos nosotros distrés, ¿no? El alcohol y el cigarro también se asociaron a una presentación de psoriasis y también se ha visto que los pacientes exacerban su enfermedad cuando ingieren alcohol. Bien, el cuadro clínico, eso es lo típico, eso es lo que tienen que grabarse. Es una placas eritematosas, rosadas o medias rosadas, se dan cuenta, y con una descamación gruesa, plateada. Eso es lo típico, ¿no? Entonces, son lesiones simétricas, ¿no?, que van a afectar el cuero cabelludo, que es la zona más frecuente de afectación, zonas de extensión como codos, rodillas y región lombosacra. Es simétrico, se va a presentar en ambos lados del cuerpo. Descamativos, gruesos y bien delimitados. Es característica la descamación plateada. Si le mencionan una pregunta de descamación plateada, ya saben que están refiriendo a una psoriasis, ¿no? Entonces, hay tres signos que pueden ser preguntados al momento del examen. El más conocido es el signo de Auspin o rocío sangrante, ¿no? Al curetear o al raspar una placa vamos a ver un sangrado puntiforme, ¿no? Se conoce como rocío sangrante o signo de Auspin. El signo de la bujía no tiene nada que ver con ese signo, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero recuérdenlo con el otro nombre, que es el signo de mancha de cera. Son esos pequeños puntos blanquecinos, ¿no?, como cuando la cera cae al piso, da esa apariencia. Y lo otro es el signo de la membrana, ¿no? Si ustedes raspan una placa de psoriasis, finalmente antes de llegar a ese rocío sangrante van a ver una membranita que tiene más o menos esta apariencia, signo de la membrana, ¿no?, para que no se olviden, el epónimo de Duncan Buckley. Pero el principal es signo de Auspin. Entonces, hasta el momento tenemos paciente con placas eritemato-descamativas, presenta signo de Auspin, la descamación es plateada, psoriasis. Bien, en cuanto a las formas clínicas,
Tenemos las principales, las más conocidas son en placas, que la más común en placas o la psoriasis vulgar, es lo mismo, que abarca cerca del 80% de la presentación de psoriasis, en gotas o psoriasis butata, la pustulosa, que puede ser pustulosa palmoplantar o pustulosa generalizada, la eritrodérmica, define eritrodermia cuando hay una afectación de eritema que abarca más del 90% de la superficie corporal, invertida, unguial y la artritis psoriásica, que también se le considera una forma. Entonces, la psoriasis en placa. Esta es la psoriasis vulgar, grandes placas con descamación plateada, la localización típica en zona lumbosacra, acá también en zona de extensión como rodillas. Puede haber keratodermia palmoplantar, ¿no?, que puede estar asociado a lesiones en el resto del cuerpo o simplemente manifestarse como lesiones en palmas y plantas, ¿no? Es un engrosamiento marcado descamativo solo en palmas y plantas. Acá hay que hacer, si solo se presenta en palmas y plantas, también hay que hacer diagnóstico diferencial con sífilis, una forma de sífilis secundaria. Esta es la psoriasis en gotas o psoriasis butata, son pápulas en realidad, no son placas descamativas, pero la descamación de color plateado es típico, ¿no? Esa es otra imagen donde ya no hay mucha descamación. Y en pacientes jóvenes, más jóvenes. ¿Una psoriasis en gotas puede luego evolucionar a una psoriasis en placas? Sí. La psoriasis pustulosa, que puede ser palmoplantar o generalizada. Pustulosa que solo involucre palmas o plantas. O también tenemos la forma pustulosa donde hay compromiso unguial. Tenemos la psoriasis pustulosa generalizada, de Bunsen-Busch también se le denomina, donde las pústulas están pues diseminadas por todo el cuerpo prácticamente, ¿no? Esta es la psoriasis eritrodérmica, donde vamos a ver un eritema marcado y una descamación que es más fina, no es tan gruesa como la psoriasis típica, pero es una forma de presentación no muy frecuente. Esta es la psoriasis invertida, que tal vez se puedan preguntar. Es la que se presenta en pliegues. Invertida, cuando escuchen ustedes la palabra invertida, piensen que se refieren a la aparición en pliegues. Hay varias patologías dermatológicas las cuales van a escuchar esta palabra, por ejemplo, pityriasis rosada invertida cuando se presenta en pliegues. Sería otro ejemplo. La diferencia es que estas placas ya no son descamativas, es más eritema, incluso un poco húmedo. Son placas eritematosas sin descamación. Esa es la presentación. Es una presentación en axilas, ingles, y acá también en zona interglútea. La psoriasis unguial. Entonces, lo importante saber de la psoriasis unguial, que deben ustedes aprender, es que se asocia en mayor porcentaje a artropatía. Entonces, puede comprometer lecho unguial o matriz. Lo típico cuando compromete el lecho unguial da estas manchas características que se denomina manchas en gota de aceite, ¿no?, que son mayormente a nivel distal. Y cuando compromete matriz, es decir, la parte proximal de la uña donde sea el crecimiento, se van a dar los hoyuelos o pitting, ¿no?, que son unas depresiones multiformes a nivel de toda la placa unguial. El lecho unguial entonces mancha en gota de aceite, y cuando es matriz, los pitting, foviolas u hoyuelos. Entonces le pueden preguntar, paciente que presenta hoyuelos o pitting unguial con dolores articulares, diagnóstico más probable, una psoriasis, artritis psoriásica, ¿no?, una psoriasis artropática. En cuanto al tratamiento, solo tienen que saber que hay tratamiento tópico, sistémico y la fototerapia, ¿no? Dentro del tratamiento tópico lo que más usamos son los corticoides, y los queratolíticos usamos mayormente urea o ácido salicílico, y hacemos combinaciones con eso, ¿no? Existen otros tratamientos tópicos que no es importante que los conozcan. En cuanto al tratamiento sistémico, cuando el paciente tiene una psoriasis moderada severa, lo que hacemos es dar inmunosupresores. Uno de los más usados es el metotrexate y la cistetina, ¿no? Y existe lo nuevo, en lo cual nosotros
todavía estamos en pañales, la terapia biológica, ¿no? Podemos usar acá el infliximab, adalimumab y otros más. Y en cuanto a la fototerapia, tenemos la terapia PUVA, que es radiación UVA con soralenos, PUVA, y la terapia UVB, ¿no? Que es radiación UVB de banda estrecha. Acá tenemos una pregunta. La pregunta dice, ¿la psoriasis inversa afecta principalmente? Entonces, inversa, estamos hablando de pliegues. La única alternativa que muestra una zona de pliegues es la de axilas. Fácil. Otra pregunta que vino en el ENAN 2006. Una mujer de 40 años presenta predominantemente en la región nasogeniana lesiones papulosas y descamativas, las cuales se exacerban con algunas comidas y además tensión emocional. El diagnóstico más probable es entonces, ¿cuál sería el diagnóstico acá? Lesiones papulosas, descamativas, lesión nasogeniana, se exacerba con comidas y tensión emocional. Comidas, en este caso probablemente comidas picantes, comidas con mucho aderezo y la tensión emocional. El diagnóstico más probable es rosácea, ¿no? Piormitis piógena no tiene nada que ver, eso es infeccioso, el pénfigo vulgar, pénfigo, estamos hablando acá de la enfermedad vésico-ampollar, ampollas, la dermatitis alérgica, no tiene nada que ver con la tensión emocional, y la psoriasis, en este caso tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con la psoriasis, pero acá nos hablan de una localización facial, ¿no? Y además que se exacerba con comidas y tensión. Entonces el diagnóstico acá es rosácea. Si nos dijeran que ese paciente tiene placas en cuero cabelludo y además en zonas de extensión, como rodillas y codos, y que se exacerba con la tensión emocional, el diagnóstico acá sería psoriasis. Otra pregunta del residentado médico de acá de Perú. Una lesión de la piel caracterizada por acantosis, paraqueratosis prominente, epidermis delgada sobre papilas elongadas, estrato granuloso ausente o disminuido, absceso de Mondor y que muestra un signo de Auschwitz positivo, el diagnóstico de líquen plano, queratosis actínica, pénfigo vulgar, queratocantoma o psoriasis. Bueno, la pregunta se oye compleja, ¿no? Entonces basta que sepan algunas cosas, basta que sepan una sola cosa para que puedan contestar esa pregunta sin saber lo demás. Signo de Auschwitz positivo. Entonces el diagnóstico es psoriasis. Vamos a ver de todas maneras en otra imagen posterior cómo es la histopatología de la psoriasis. La psoriasis puede presentar todas las manifestaciones siguientes excepto demarcación precisa de las lesiones en la raya del pelo, progresión de las lesiones a menos que se aplique terapia, lesión en gota, grandes placas extensivas y hundimiento en las uñas. Veamos esta de acá. Lesiones en gota, sí, la psoriasis mutante. Puede ser las grandes placas extensas, sí. La psoriasis inicia como pápulas, luego confluyen, forman placas y esas pueden ser extensas. Hundimiento en las uñas, sí, hemos hablado del pitting, de los hoyuelos. Acá hay dos preguntas las cuales crean duda y a mi parecer la pregunta no está muy bien formulada. Demarcación precisa de las lesiones en la raya del pelo. Si hablan del término preciso, pienso que esta debe ser la errada. La psoriasis puede presentarse en cuero cabelludo, como vimos en la imagen inicial, hasta 2 centímetros por debajo de la línea de implantación del pelo, ¿no? Cuando hablamos de una psoriasis de cuero cabelludo. Entonces, hablar de un término preciso nos estaría limitando a que solo se presenta hasta donde llega la raya del pelo, lo cual sería falso. La progresión de las lesiones, a menos que se aplique terapia, comúnmente sí, pero no es del todo cierto, porque hay pacientes con psoriasis cuyas lesiones resuelven espontáneamente y sin tratamiento. Pero, digamos, la más falsa o la menos verdadera sería la 1, ¿no? Yo la puse como pregunta mal formulada, pero si queremos darle una respuesta, esta sería la número 1.
Con relación a las manifestaciones clínicas del líquen plano, todas las respuestas son correctas excepto. Tiene distribución simétrica en zonas flexurales, prurito en la mayoría de los pacientes, la variante anular se localiza con preferencia en el pene, la variante hipertrófica se localiza preferentemente en el cuero cabelludo y la afectación oral puede aparecer en 2/3 de la totalidad de los casos. A ver, la D, vamos a ver por qué. El líquen plano es también una dermatosis papuloeritemato-descamativa, ¿no? Está caracterizado, apréndase estas 5P. ¿Ya? Si alguna vez les preguntan, acuérdense, P de pápula, que son pápulas, P de planas, son planas, P de poligonales, tiene una forma poligonal, si se dan cuenta, ¿no? Forma de pentágono, por ahí de hexágono. Pruriginosas, suelen haber prurito en las lesiones y son purpúricas o violáceas, ¿no? Siempre tienen esa coloración, purpúrica o violácea. Y otra característica importante que les pueden preguntar es que tiene unas líneas blanquecinas sobre la superficie que no se ven en la imagen, que se denominan estrías de Wickham, ¿no? Una localización típica, algo que le pueden preguntar es que se localizan lesiones papulares, planas, de color violáceo, purpúrico, se localizan de manera simétrica en muñecas. Hablaríamos de un líquen plano, ¿no? Porque es una localización muy habitual, las muñecas, antebrazos también. Contestando a la pregunta anterior, entonces, el líquen verrucoso es una variedad, el líquen plano tiene muchas variedades, líquen anular, líquen plano actínico, líquen plano verrucoso, etcétera, etcétera. El verrucoso, que es la zona, o también llamado hipertrófico, porque suele formar placas verrucosas más grandes, se presenta sobre todo en región pretibial, es la localización más frecuente. El líquen anular, en cambio, se presenta en pene, escroto, en pene, escroto y testículos, en zona genital. El líquen plano puede afectar también la mucosa, ¿no? Como vemos acá, y se presenta así, como placas blanquecinas, ¿no? A nivel de mucosa yugal, pueden estar también en paladar, pueden estar en encías, en lengua, ¿no? Y tienen esa estriación también característica, ¿no? Entonces, en las 2/3 partes de los casos, el líquen plano afecta a mucosa. Entonces, un paciente con líquen plano siempre hay que revisarle la boca. Y también hay compromiso unguial, diagnóstico diferencial con una onicomicosis, diagnóstico diferencial con psoriasis, que también afecta a la uña. Entonces, la pregunta anterior, difusión simétrica en zonas flexurales, bueno, la muñeca es una zona de flexura. Prurito en la mayoría de los pacientes, sí, es una de las características de la 5P. Variante anular se localiza con preferencia en el pene, es verdad. La variante hipertrófica en el cuero cabelludo, eso es falso. Y la afectación oral aparece en 2/3 partes de la totalidad de los casos, eso es cierto. Siguiente pregunta. Enfermo de 40 años que presenta desde hace 3 meses unas lesiones papulosas poligonales localizadas en cara anterior de muñecas y en tobillos, acompañados de prurito. El estudio isopatológico de una lesión muestra dermatitis de interfase con degeneración vacular de las células basales. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, hablamos de pápulas poligonales que se encuentran en cara anterior de muñecas, hasta ahí ya tenemos el diagnóstico sin saber el resto. Es verdad, la histopatología muestra una dermatitis de interfase a nivel de la unión de la membrana basal, hay compromiso con degeneración vacular de las células basales, eso también es cierto. Pitiriasis rosada no, papulosis inflamatoria tampoco. No es importante que conozcan esa patología, no se la van a preguntar, por ahí vamos a ver la pitiriasis rosada más adelante. Y el líquen plano, que podrían consultarle. Esas cosas que les he dicho es la que tienen que aprender. Acá tenemos otra pregunta. Enfermo de 40 años, consulta para aparición de hace meses de pápulas poligonales de color violáceo o purpúrico, acuérdense, en cara anterior de muñeca con prurito intenso. Acá tenemos 4P, pápulas poligonales, violáceas o purpúricas con prurito. Faltaba que dijeran planas para tener el diagnóstico. Además presenta lesiones en mucosa oral,
Otro punto a favor del aspecto reticulado, blanquecino. Entonces, sin duda alguna, líquen plano. Cuando se observa una imagen histológica de acantosis con elongación de las crestas interpapilares que incluso se fusionan entre sí, hiperparaqueratosis y acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfos nucleares, estamos hablando de una. Entonces, esa pregunta en realidad es difícil. Para el examen del ENAM nunca les van a consultar esto. Para la residencia acá podría ser. Entonces, vamos a ver esta imagen. La respuesta es la de una psoriasis. Entonces, ¿se acuerdan la imagen en esquema que vimos de la piel, no? El estrato que es más rosado eosinófilo, ese es el estrato córneo. Todo esto que es más azulito completa la epidermis. Y lo que es más claro rosado, esto es la dermis. Entonces, normalmente estas crestas epidérmicas deben llegar hasta ese nivel, ¿no? En una piel normal. En cambio, la psoriasis lo que hacen es una hiperplasia epidérmica, ¿no? Las crestas epidérmicas se prolongan y no solo eso, son regulares. Todos están casi a una misma distancia, como pueden observar. Y como decía la pregunta, algunas crestas pueden confluir. Confluyen, ¿no? Confluyen. La psoriasis puede presentar dos tipos de abscesos: el absceso de Koch y el absceso de Monro. El absceso de Koch, cuando el absceso se localiza en el estrato espinoso, que es el más grande, que es la capa más grande de la epidermis, y el absceso de Monro cuando está a nivel del estrato córneo. Si estuviera a este nivel, hablamos de un absceso de Monro. Se llama absceso porque hay polimorfos nucleares y además hay plasma extravasado, ¿no? Otra cosa que no se ve bien acá tal vez, si se dan cuenta, ven esta imagen, el estrato córneo es una línea rosada homogénea, no hay puntos, no hay núcleos en el interior. Otra característica de la psoriasis es de que presenta paraqueratosis. ¿Qué es la paraqueratosis? La presencia de células nucleadas a nivel del estrato córneo. Les hablé que en la psoriasis el turnover, el recambio celular, es mucho más acelerado. Entonces, la migración de una célula, la muerte celular programada de un queratinocito desde la membrana basal hacia el estrato córneo dura aproximadamente 28 días. En ese transcurso va perdiendo su núcleo. Cuando llega al estrato córneo no debe haber célula nucleada. En la psoriasis este recambio está acelerado, por eso este ciclo lo cumplen en 4 días. Y al llegar no han madurado totalmente. Como están inmaduras, aún presentan ese núcleo, ¿no? Es otra característica. Entonces, regresando a la pregunta, si en la imagen histopatológica vemos acantosis, acantosis es un término que hace referencia al aumento del estrato espinoso, ¿no? Eso es la acantosis. El estrato espinoso no suele ser tan extenso, tan amplio. Acantosis con elongación de las crestas interpapilares, hemos visto la elongación de las crestas interpapilares o epidérmicas es lo mismo, que incluso se fusionan entre sí, como vimos. Hiperparaqueratosis, la paraqueratosis, que es la presencia de núcleos a nivel del estrato córneo, que se ven como esos puntos azulitos a nivel del estrato córneo, y acúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfos nucleares. Esos son los abscesos, ¿no? Abscesos de Monro y abscesos de Koch. Esos dos abscesos son los que se van a presentar en la psoriasis. Estamos hablando entonces de una imagen histológica típica de una psoriasis. Los siguientes factores pueden provocar un brote de psoriasis sepsética. Es una pregunta un poco difícil de responder. A ver, hablamos de las infecciones. ¿Las infecciones pueden provocar un brote de psoriasis? Definitivamente sí, ¿no? El ejemplo más típico es el estreptococo beta hemolítico, al cual se asocia la psoriasis gutata. La psoriasis gutata, por cierto, es el tipo de psoriasis de que puede no ser crónico. Solo se presenta un episodio, después de un tiempo resuelve y puede nunca más volver a presentarse. El resto de psoriasis en general se considera que es una enfermedad crónica, de curso crónico. En factores hormonales vimos que sí se puede asociar a factores hormonales, ¿no? Incluso hay una asociación evidente entre la psoriasis y el síndrome metabólico,
psoriasis y diabetes, muchos hablan de eso. El trauma, si hablamos del fenómeno de Koebner, dijimos que sí, un trauma puede provocar un brote de psoriasis. Medicamentos sí, definitivamente sí. Y el estrés, si entendemos estrés como la inadecuada respuesta del organismo frente a las náuseas externas, entonces podría ser cierta esa respuesta, ¿no? En esta pregunta podríamos considerar de que todas son ciertas, ¿no? La única duda quedaría tratando por ahí de entender cuál ha sido el sentido de la pregunta. Y tal vez podríamos decir de que los factores hormonales tal vez no estarían muy relacionados con la patogénesis, ¿no? Una pregunta en realidad mal hecha. No tiene sentido demorarnos mucho acá. Lo importante es que hemos hecho ya el desglose de todas las alternativas. ¿En cuál de los siguientes procesos está absolutamente contraindicado el etretinato? El etretinato, así como la citretina, son medicamentos que usamos con tratamiento sistémico en dermatología para algunas patologías como psoriasis y otras más. En realidad está contraindicado, son derivados de la vitamina A, se consideran derivados retinoides, ¿ya? Están contraindicados durante el embarazo. Contraindicados durante el embarazo, ¿no? En cualquier otra situación lo pueden dar, incluso es de elección en una psoriasis asociada a VIH, ¿ya? Pero el embarazo está contraindicado. Otra pregunta, cambiando de tema. Una mujer joven consulta porque desde hace unas 2 semanas le han aparecido de forma eruptiva unas máculas y placas eritematosas en el tronco. Refiere que hubo una lesión más grande que precedió a las demás. Las lesiones presentan una descamación fina en la periferia y son discretamente pruriginosas. No existe afectación palmoplantar. La serología luética es negativa. ¿Qué tipo de pitiriasis? Entre las siguientes es la más probable. Tenemos pitiriasis versicolor, pitiriasis rubra pilaris, pitiriasis lichenoide hiperoliforme aguda, pitiriasis rosada, pitiriasis lichenoide crónica. A ver. La pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor está producida por el Pitidophorium ovario, ¿no? Suelen ser máculas de diferentes colores, rosados, brunas hasta blancas, y son frecuentes de aparición a nivel de tronco, ¿no? Pero son máculas con descamación, son máculas descamativas que aparecen a nivel de tronco principalmente. En algunos casos se puede extender hasta cara, ¿no? No suelen ser pruriginosas, suelen ser asintomáticas, así es que podríamos descartar esta hasta el momento. No es probable ese diagnóstico. La pitiriasis rubra pilaris, enfermedad menos frecuente, también está dentro de las eritemato descamativas. El cuadro totalmente distinto. La pitiriasis lichenoide también es distinto. Acá no se deben hacer problemas, no es necesario que conozcan los otros diagnósticos diferenciales, simplemente conocer las patologías más comunes. Pitiriasis rosada. Acá hay unos datos claves en la pregunta. Entonces dice: hace 2 semanas le apareció una forma eruptiva, unas máculas y placas eritematosas en el tronco. Hubo una lesión más grande que precedió a las demás. Entonces, esta lesión más grande es lo que se conoce como placa heráldica. Es típica, es clásico, siempre le van a preguntar de esa forma, es la pitiriasis rosada. Entonces, la pitiriasis rosada inicia como una placa única, solitaria, ovalada, con un collarete descamativo de color salmón, que puede preceder hasta semanas incluso la aparición del resto de lesiones. Luego que aparece la placa heráldica, que no siempre está presente, pero en la mayoría de casos sí, aparece una erupción papular descamativa eritematosa, ¿no? Que compromete fundamentalmente tronco y parte proximal de miembros superiores. Y da un patrón típico, simétrico en la espalda. Cuando se presenta en la espalda,
en un patrón de árbol de Navidad. Entonces, acá la clave diagnóstica, ¿cuál es? Que ese paciente presentó una erosión macular y de placas eritematosas en el tronco. Hasta ahí los otros diagnósticos podrían entrar, pero la clave es que hubo una lesión más grande que recibió a las demás. Esa es la placa heráldica. Descamación fina puede presentarse en todas ellas, ligeramente pruriginosas puede presentarse en todas ellas. ¿Por qué es importante ese dato de que no existe afectación palmoplantar? Porque si tuviéramos un paciente con esas placas en todo el cuerpo, con afectación palmoplantar, ¿en qué pensaríamos? En una sífilis. La sífilis secundaria es una gran simuladora, da muchos cuadros clínicos la sífilis secundaria. Uno de ellos es lo que se conoce la rociola sifilítica, que son lesiones similares a la pitiriasis rosada, por eso se denomina rociola sifilítica, pero suele haber compromiso palmoplantar. También, si tienen un niño pequeño con compromiso palmoplantar, incluso puede hacer vesículas a nivel de palmas y plantas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pedir marcadores serológicos para sífilis. Y por eso mencionan la serología helvética negativa, ¿no? Si dijeran que es positiva, hablaríamos de una rociola sifilítica. Otra pregunta: una mujer de 20 años presenta en primavera una mancha circinada color salmón, con descamación en collarete, quiere decir informe collar, localizada en el pecho, y pocos días después otras lesiones similares, pero más pequeñas, diseminadas por el tronco. Son asintomáticas. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, creo que acá no hay duda. La rociola sifilítica no. Darían otros datos como compromiso palmoplantar. Leishmaniasis no tiene nada que ver acá. El herpes circinado tampoco. El herpes circinado es una forma de tiña corpórea, por si acaso. No se refiere acá al herpes. Es una forma de tiña corpórea. Por la forma que toma se denomina herpes circinado, ¿no? Pitiriasis versicolor tampoco. Son máculas de diferentes colores, también de distribución en tronco, y son asintomáticas, pero son máculas descamativas, con ligera descamación de diferentes colores. Pueden ponerle de color más oscuro, brunas, marrones, de color rosado, de color incluso medio blanquecino. Y la pitiriasis rosada, no hay duda que esta sería la respuesta. La psoriasis gutata, que erupciona súbitamente en niños y adultos jóvenes, suele aparecer luego de una infección respiratoria por, eso viene en el ENAM 2008. La psoriasis en gota en niños, estreptococo beta hemolítico. ¿Sí? Estreptococo beta hemolítico. Esa es la respuesta más clara. Es la respuesta acertada. Bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya servido. Iniciaremos luego con el otro capítulo.